En este vídeo vamos a hablar del fondo de maniobra. Se denomina fondo de maniobra a la parte del activo circulante que tiene una empresa que ha sido financiada con capitales permanentes. Fondo de maniobra recibe otras denominaciones como pueden ser capital de trabajo, capital en giro, capital circulante, se le llama a veces también fondo de rotación y en inglés es el working capital. Para calcular el fondo de maniobra partimos de un balance con sus masas patrimoniales, activo fijo y activo circulante, por la parte de las inversiones, y la financiación, patrimonio neto, financiación propia, deudas a largo y deudas a corto. Si unimos patrimonio neto y deudas a largo, la suma de estas dos masas patrimoniales son lo que llamamos los capitales permanentes de la empresa. Capitales permanentes que normalmente financian el activo fijo y una parte del activo circulante. Esa parte que excede de los capitales permanentes sobre el activo fijo, eso es el fondo de maniobra. Para su cálculo bastaría hacer el cálculo sencillo, capitales permanentes menos activo fijo. En el gráfico se puede observar capitales permanentes menos activo fijo. Esa magnitud, esa cifra, sería el fondo de maniobra de esta empresa. Se puede calcular también como activo circulante menos pasivo circulante. Se llegaría exactamente a la misma cifra. En nuestro ejemplo, el fondo de maniobra es positivo. Los capitales permanentes son mayores que el activo fijo y, lógicamente, el activo circulante mayor que las deudas a corto o pasivo circulante. Esta es la situación normal que denominamos de equilibrio financiero. Fondo de maniobra es un indicador de la situación de liquidez. En principio, un fondo de maniobra positivo denota una situación de buena liquidez. Sin embargo, podría ocurrir que los capitales permanentes fuesen inferiores al activo fijo. En este caso, no son suficientes los capitales permanentes para financiar todos los activos fijos y otra parte del activo fijo ha de ser financiado con deudas a corto. En este caso, el fondo de maniobra sería negativo. Hay más activos fijos que capitales permanentes y, consiguientemente, más deudas a corto que activos circulantes. Esta es la situación clásica de desequilibrio financiero, situación de falta de liquidez. Habrá empresas que puedan soportar esta situación de una forma indefinida, pero en general es una situación de alerta cuando nos encontramos con fondos de maniobra negativos en las empresas. La situación de máxima estabilidad de una empresa se produce cuando todos sus activos, fijos o circulantes, están financiados con su propio patrimonio. En este caso, el fondo de maniobra coincidiría con el activo circulante. No hay deudas ni a corto ni a largo y la situación es de máxima estabilidad financiera, lo cual puede acarrear otros problemas como la dificultad para crecer, pero en cuanto a la situación financiera, la empresa estaría en una situación óptima, puesto que no tiene ninguna deuda, ningún compromiso de pago pendiente. La situación de máximo desequilibrio se producirá cuando los activos fijos o circulantes sean inferiores a las deudas, ya sean a largo o a corto plazo, que tiene la empresa. En este caso, activo menos pasivo es una magnitud negativa, magnitud que hemos venido denominando patrimonio neto. Si el patrimonio neto es negativo, la empresa está en una situación de quiebra, bancarrota o déficit patrimonial. Todos los activos que tiene esta compañía no son suficientes para hacer frente al pago de sus deudas. Un caso particular se puede producir cuando una empresa, teniendo patrimonio neto negativo, es decir, cuando sus pasivos son superiores a sus activos, el patrimonio neto es negativo, pero sin embargo su fondo de maniobra es positivo. Tengo más deudas que activos, en este ejemplo, pero sin embargo los activos circulantes son mayores que las deudas a corto o pasivo circulante. El fondo de maniobra es positivo, la empresa tiene una situación en principio buena de liquidez,
a pesar de estar en quiebra. Es una situación paradójica, pero que se produce en algunos casos. Esto ocurrirá si las deudas son mayores que los activos, pero las deudas son mayoritariamente a largo plazo, de tal manera que a corto plazo la empresa podría hacer frente a sus obligaciones. En resumen, el fondo de maniobra es un indicador de la liquidez. A veces se denomina el fondo de maniobra como el semáforo de la liquidez. Cuando el activo fijo es menor que los capitales permanentes, el semáforo está en verde, hay una buena posición de liquidez. En cambio, cuando los activos fijos son mayores que los capitales permanentes, parte de esos activos fijos han de ser financiados con deudas a corto, el semáforo está rojo. Hay una situación de falta de liquidez. Y con esto terminamos este vídeo relativo al fondo de maniobra. Muchas gracias por su atención.